Hemos hablado en estos días acerca de lo importante y el propósito de Dios para este año de predicar. Hemos hablado de todo el proceso y de los pasos que hay que dar. El primero es conocerle, saber de qué vamos a predicar, de quién vamos a predicar, es el primer paso. Y segundo, la unción del Espíritu Santo. Y nos hemos basado en este texto, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hemos hablado de este como el propósito de Dios para nosotros, el enfoque de Dios para nosotros en este nuevo año que todavía está empezando, aunque ya ha avanzado, pero buscando realmente el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación para los demás, para todas las personas. Pero este texto que acabamos de leer, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús fue el que lo dijo. Y hemos visto que esto está en un contexto. Miremos unos versículos más atrás. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, leamos el verso 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí hay varios términos que vamos a resaltar. El primero es sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión, es como la iglesia local, ¿sí? El templo como tal está en la capital, que queda en Jerusalén, y siempre es bastante lejos de donde se encontraba Jesús. ¿Dónde dice que se encontraba allí? En Nazaret. Nazaret está más o menos a unos 160 kilómetros de Jerusalén. Siempre es bastante trayecto. Y pensando pues que en esa época las vías y el medio de transporte es bastante complejo, las personas sencillamente no podían ir a todas las reuniones en el templo. Entonces se congregaban en las iglesias locales que se llamaban sinagogas. Pero mire que dice: y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El día de reposo es un día a la semana en el que se celebra el amor de Dios, la misericordia de Dios. Es un tiempo para descansar, basado en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en los mandamientos, que 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, lo consagrarás al Señor tu Dios, reposo es a Jehová. El día de reposo como tal es una vez a la semana, o sea que es todas las semanas. Aquí vemos que Jesús dice que es conforme a su costumbre, se reunía, se congregaba en el lugar de reunión todas las semanas, los días de reposo. Todos los días de reposo era el tiempo de reunirse. Entonces vemos que Jesús está en la sinagoga, en un lugar donde él creció, o sea que si lleva congregándose todas las semanas por varios años, aquí más o menos Jesús tendría unos 30 años, ya lo conocían, era alguien conocido, por lo menos por todos los que estaban allí en la sinagoga. Y dice su palabra que, y se levantó a leer. Leamos el verso 17 en adelante, dice: y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este pasaje lo hemos estudiado ya en varias oportunidades, pero en el contexto hacia nosotros, lo que el Señor nos está diciendo o nos está invitando a nosotros a hacer en este año de predicar el año agradable del Señor. Pero miremos en el contexto de Jesús. Pasemos al siguiente versículo, verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y vemos que los ojos de todos estaban puestos en Jesús, que estaba leyendo la palabra y estaba enseñando, estaba predicando en ese lugar, y todos estaban asombrados. Lo conocían de antes, y lo veían decir esas palabras, y estaban asombrados, maravillados de lo que él decía. Pero vemos que al final, en este versículo, termina diciendo que: ¿y no es este el hijo de José?
porque es que ellos estaban revisando lo que está diciendo, cotejando lo que él decía, asegurándose que lo que dice es conforme a la verdad, pero les llamaba la atención, pasaban del asombro como a decir, ¿y este no es el hijo de José? Si miramos en este texto, les pregunto, José, el papá adoptivo de Jesús, por decirlo de una forma, ¿era un líder religioso? ¿Era un escriba, un fariseo? ¿Era alguien conocido en ese contexto? Si miramos acerca de la historia de José, no hay mucha información y posiblemente por eso no sea alguien que de pronto se haya destacado en la parte de ser líder en este tipo de aspectos. Entonces es posible que más bien en vez de ser como una exaltación a Jesús, esto pasara más bien a ser una crítica. Sabemos que la profesión de José era ser carpintero, que es una buena profesión, no tiene nada de malo, al contrario, pero no se destacaba como tal, como alguien conocedor o que enseñara acerca de la palabra de Dios. Y por eso entonces también era más bien, en vez de exaltarlo, también era más bien juzgando, criticando. Entonces te pregunto, ¿cuántos títulos se necesitan para poder predicar? Ninguno. Ya miramos qué criterios se tienen. El primero, conocer de Dios. Y el segundo, creer en Jesús para ser ungido por el Espíritu Santo. En esencia no se requiere ningún título. Está bien que uno estudie, que haga los cursos, las capacitaciones, inclusive que lo estudie profesionalmente, ¿sí? Eso se llama teología. Y eso está bien. Pero que sea un requisito de parte de Dios para que tú puedas hablar acerca de Dios, no lo es. No se requiere ningún título ni nada así estrambótico, especial, extraño, ¿no? Para poder empezar a conocer y hablar de Dios. Pero entonces vemos que aquí sí había como cierta distracción, como cierto enfoque en que Jesús como tal no tenía de pronto esos títulos que ellos estuvieran esperando de alguien que estuviera hablando de esa forma. Pero sigamos leyendo. Verso 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Qué difícil es predicarle a los de uno, a la gente que ya lo conoce, predicarle a su propia familia. Qué tan difícil es predicarle al esposo, predicarle a la esposa. Te pregunto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es predicarle a los hijos? Es muy complejo. Yo miro este pasaje y veo, por ejemplo, dice, médico, cúrate a ti mismo. Y veo en la profesión eso, que ser médico para la familia es algo muy diferente. Porque, por ejemplo, te llama la tía y te dice, pero Danielito, ¿estás seguro? Porque yo pienso que no lo hace con mala intención, sino que lo ven a uno todavía como siempre lo han conocido, como ese niño pequeño, ese sobrinito, ese familiar que ahora es médico. Entonces es como tan difícil de asimilarlo por todo el tiempo que se lleva conociendo. Porque es que nosotros las personas tenemos la costumbre de definir las cosas por el estuche. Si encontramos un diamante tirado en el suelo, por ejemplo en mi caso que no tengo ni idea, no sé de eso, pues es un vidrio más en el suelo y hasta de pronto uno lo corre para un lado para que no estorbe. Pero si está en un estuche elegante, finísimo, una joya de pronto sin ningún valor, uno pensará que de pronto vale mucho si uno no conoce, porque criticamos o juzgamos o definimos las personas por el estuche. Entonces yo veo que lo mismo sucede en la predicación. Cuando más conocido, más cercano es la persona, predicarle, enseñarle tiende a ser a veces más complejo. Y miramos lo que dice Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y uno mira que eso suele suceder. Por ejemplo, si llegara una persona del extranjero, alta, de ojos claros, cabello rubio, hablando de pronto un poquito mal el idioma, y le dijera a alguien, Dios me ha enviado a decirte a ti, arrepiéntete de tus pecados, muy seguramente la persona, oh, y ahora sí me habló Dios, ¿sí? Porque le habla a alguien diferente. Pero son exactamente las mismas palabras que le habrán dicho muchas veces, incluso a la misma familia. Arrepiéntete, Dios me envió a decirte que te arrepientas. Entonces miramos que muchas veces es por emoción. Y la emoción es diferente a la decisión.
Y te pregunto, ¿qué querrá Dios? ¿Que tomemos las decisiones por emoción o porque realmente tengamos claramente una decisión? Eso hace la diferencia. Pasemos al versículo siguiente, verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón es una región en las afueras de Israel. Y pues este contexto es bastante importante porque había una gran necesidad, había una gran sequía terrible en Israel, pero a donde fue el profeta de Israel fue un poquitico más allá de la frontera. Sigamos leyendo. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y en este caso Siria tiene un contexto más complejo porque siempre fue una nación que estuvo en conflicto con Israel. Tuvieron bastantes guerras, hubo bastantes confrontaciones entre Siria e Israel. Y aunque eran vecinos, vemos aquí que este milagro ocurre con Naamán, que era alguien de Siria. Entonces, estas dos frases de Jesús, estos dos ejemplos, estaban causando ya en este pueblo que conocía este contexto algo diferente. Sigamos, verso 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Vemos la reacción del pueblo y dice que lo llevaron hasta la cima del monte para despeñarle. ¿Despeñarle es qué? Lanzarlo por el borde de esa montaña, de esa peña. Terrible, tremenda la reacción. Leamos el siguiente versículo, el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tremendo, tremendo todo esto. Entonces, te pregunto, ¿cómo fue la respuesta de la gente a la predicación del año agradable del Señor? Porque aquí en Lucas 4, cuando comenzamos todo este texto, Jesús comienza predicando acerca del año agradable del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Tremendo. Y eso que era gente que lo conocía. Terrible, difícil. Pero es que al inicio de la evangelización no es fácil. Puede ser duro, puede ser complejo, pueden haber situaciones bastante diversas. Y es el mismo Jesús el que estaba predicando. Entonces te pregunto, ¿cuántos apóstoles tenía Jesús en los cuales le estaba enseñando? Los 12 apóstoles. Y te pregunto, ¿cuántos de esos 12 se salvaron? 11. Judas se perdió. Tremendo. Y eso que es Jesús mismo el que estaba llevando el mensaje. Pero eso hay mucho que aprender. Porque, por ejemplo, uno mira en las predicaciones que Jesús hacía, que se reunían muchas personas. ¿Cuántas personas se reunían en la multiplicación de los panes y de los peces que encontramos en su palabra? Miles. Y te pregunto, de esos miles que asistieron a esos eventos, ¿cuántos persistieron? Difícil saberlo. Pero entonces miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulos 15, verso del 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Fueron solamente los 12? Aquí ya hay un número grande. ¿Cuántos dice? 500 ¿qué? Hermanos. O sea, eran personas que sí estaban perseverando, que sí estaban persistiendo en lo que el Señor había establecido, enseñado y guiado. O sea que sí hay fruto, porque Jesús predicó a muchos, a miles, pero los unos enseñan a los otros y así se va dando el crecimiento de la obra del Señor. Pero leamos el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38 al 42. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí estamos en la predicación de Pedro en la fecha de Pentecostés, y encontramos que en una predicación este varón llegó a muchas personas, e inclusive dice que se añadieron como 3,000 personas. Y nótese que no dice solamente que se añadieron, porque sí, muchos por la emoción toman la decisión de buscar de Dios, pero después como que fluctúan. Vemos en el verso 42 comienza diciendo: y perseveraban. O sea, eso quiere decir que también continuaban firmes en el Señor, caminando con Él, estudiando la palabra, dice a Él, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en compartir el pan. Vemos que lo importante, hermanos y amigos, es que empecemos a conocer de Dios, empecemos a buscar de Él, que creamos en la obra de Jesucristo en nuestras vidas, porque es para salvación y bendición de nosotros y de nuestras familias. Y empecemos a predicar. Que de pronto en la familia uno no le crea mucho, entonces no te preocupes, prediquémosle a otra persona, porque esa le predicará a alguien más, esa le enseñará a alguien más, y esas le enseñarán a nuestra familia. Eso es lo importante, que nosotros nos pongamos en el proceso de avanzar con el Señor para que llevemos el mensaje de salvación y podamos ser de bendición a otras personas. Y de esa forma la obra de Dios sea fluyendo. Porque unos les predican a unos, otros les predican a los otros y los otros les predican a estos unos, y así sigue avanzando la obra del Señor. Estamos a tiempo, estamos en la oportunidad de hacerlo. ¿Qué es lo importante? Ahí es donde entramos nosotros. Si necesitas ayuda, si necesitas que te asesoremos, que te acompañemos, nos puedes llamar, nos puedes escribir desde cualquier lugar del mundo. Recuerda que todo esto es gratis, que todo esto es para la obra del Señor, que Él ya pagó y que por eso nosotros estamos acá. Así que tomémonos un instante para orar. Oh Señor Dios Santo, a ti la alabanza, la honra y la adoración por tu gracia, por tu misericordia, por lo bueno que eres, Señor, porque tienes cuidado de nuestra vida, porque tú nos acompañas siempre, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que podemos predicar el año agradable del Señor y que estamos invitados para hacerlo, conociendo de ti, recibiendo la unción de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, pero con la disposición de hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad. Aunque de pronto no sea fácil inicialmente, lo haremos de todo corazón para darte la alabanza y la honra a ti, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la exaltación, Señor Santo, a través de tu Espíritu Santo, oh Padre de los cielos. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente. No tengas pena, no tengas temor, solamente comienza a buscar del Señor. Él te va a ir dando los pasos, te va a ir mostrando, te va a ir enseñando, para que este año vayamos a predicar el año agradable del Señor. Dios te bendiga poderosamente.